chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Nuevamente estoy feliz de poder grabar y no sé si se han dado cuenta que mis manos por fin están libres, ya que en otros videos lo tengo todo el rato ahí con mi monopad, por eso es que lo movía mucho. Y pues bueno, gracias a las críticas constructivas que me han estado haciendo, porque eso me ayuda bastante a seguir mejorando. Sin más preámbulo, quiero contarles mi testimonio de cómo conocí a Dios, cómo me enamoré de Jesús, cómo fue mi primer encuentro con Él. Y bueno, siéntete cómodo para que puedas escuchar toda la historia. En realidad este video va a estar partido porque el siguiente video voy a, digamos, a titularlo como la parte 2 de mi testimonio. Vamos a hablar un poquito desde mi infancia, así que vamos allá. Ok, les cuento sobre mi familia. Les voy a empezar a contar desde que nací. Yo vengo de una familia cristiana. Mis padres fueron cristianos desde muy jóvenes, asistían a la iglesia. Mi papá era presidente de los jóvenes, mi mamá también, así que un día se conocieron, eran de diferentes congregaciones, y en un encuentro de jóvenes se encontraron, y pues ahí empezó toda la historia de amor. Y bueno, después de eso se casaron, tuvieron 5 hijas y yo soy la número 2. Así que bueno, pues mi hermana mayor conmigo y la tercera nos llevamos 1 año y 9 meses, o sea, somos muy seguidas. ¿Ok? Entonces, cuando mi hermana mayor nació, fue muy diferente a mí desde el nacimiento. Yo también totalmente opuesta, ¿no? Mi mamá me cuenta que ella pues era blanconcita, bonita, cachetonita, ¿no? Peloncita. En cambio de ahí yo nací y nací, o sea, más pelo que cara, creo, porque era así un pelazo esponjoso, medio así trinchudo, pero no era esponjoso, era trinchudo. Y pues con mis labios gruesos, como ven aquí, o sea, súper gruesos, y era morena total. Entonces, desde nacimiento éramos muy distintas, la mayor con la menor, ¿no? Entonces, de ahí nació mi hermana tercera, y pues les quiero contar cómo fue mi etapa de infancia. Yo la verdad no me acuerdo casi nada, o sea, creo que sí, pues nada de mi infancia, de mis 2, 3, 4, 5 años. Yo recién me acuerdo desde cuando estaba en 3er grado, más o menos por ahí. Entonces, yo cómo es que sé, porque mi mamá me contaba y porque ella tenía un diario donde escribía toda, pues, de cada hija, su historia, su nacimiento, su infancia, todo lo que me contaba mi mamá, y a la vez leía también su diario, que yo pues era muy distinta, como le digo a mi hermana, no solo físicamente, sino también, digamos que mi hermana era muy hábil, capaz. Era, por ejemplo, ganaba los juegos, ella era inteligente y todo, ¿no? Por ejemplo, hacía letritas pues chiquitas, era muy hábil, rapidito, aprendía rápido. En cambio yo era pues, o sea, tenía unas letras de todo el tamaño de una hoja, borrones, o sea, yo parecía un varoncito así, pues, ¿no? Y después también en los juegos, pues yo no ganaba. Entonces, una vez yo hice una trampa. Mi mamá me cuenta que estábamos jugando con mi hermana, memoria. Entonces yo yo quería ganarle como sea, porque nunca le había ganado, ¿no? Entonces agarré las fichas y lo empecé a voltear y empecé a garabatear, digamos, un punto, ya sabía, para saber los pares, ¿no? Entonces llega el momento donde vamos a jugar y mi hermana se da cuenta que yo había hecho trampa, ¿no? Entonces ella le cuenta a mi mamá. Y pues mi mamá viene y me regaña, pues, ¿no? Y me dice, Estrella, yo habré tenido 3, 4 años, y me empieza a regañar, me dice, ¿por qué has hecho esto? Que no sé qué cosa. Entonces dice que mi reacción fue sorprendente, porque empecé a gritar, a llorar, a patalear, a patear, a gritar, ¿no? Y eso es como que mi mamá, o sea, cuanto más me gritaba mi mamá, yo más le gritaba, más le jalaba, como que le tenía una cólera, un odio hacia ella, hacia mi hermana, ¿no? Entonces llegó un punto donde mi mamá dijo, no sé qué hacer con ella, o sea, no sé qué hacer con Estrella, ¿no? Entonces ella se puso a orar y le dijo al Espíritu Santo, ¿no? Pídele perdón, ¿no? Pídele perdón a tu hija. Y bueno, ella obedeció, y ella, en lo que estaba regañándome, yo estaba así con la rabia. Entonces ella me abraza, no, me acaricia, me dice, Estrella, perdóname
perdóname por haberte comparado con tu hermana y todo eso y bla, bla, bla. Entonces dice que de la cólera que yo estaba, dice que yo me empecé a bajar y empecé a llorar, pero con un dolor como si fuera una mayor, ¿no? Un dolor así, muy como melancólico, ¿no? Y pues ahí, ¿no? Y como que sanaba mi corazón, ¿no? Y en realidad, ¿por qué les cuento esto? Porque yo creo que fue en ese momento donde Dios estaba comenzando algo conmigo, ¿no? Yo, o sea, ¿por qué es que reaccioné? Yo todavía no lo voy a contar, porque eso viene, esa parte interesantísima viene después, y en realidad, pues, fue un comienzo lo que creo que pasó en ese momento, porque dice que mi mamá, cuando empezó a orar por mí, dice que yo hablaba en lenguas, pero yo no sé si habrá sido en lenguas, o sea, las espirituales, o no sé en qué lengua, pero dice que era diferente, ¿no? Y bueno, después pasando esa etapa, bueno, eso, desde niña 5 o 6, creciendo en la iglesia, siempre, o sea, desde vientre he estado en la congregación, he estado en la iglesia, con mis hermanas, ¿no? Sabemos qué significa servir a Dios desde pequeños, congregar, ¿no? Porque mi papá siempre nos llevaban, y pues en ese tiempo dice que ponían alabanzas, y pues yo, o sea, yo era súper, tenía un carácter terrible, o sea, renegona, era violenta, a más no decir, pero en el culto yo era así, o sea, alzaba mi mano y adoraba a Dios con pasión y todo. Dice que en mi lengua, porque tenía 4 o 5 años, o sea, las canciones le cambiaba, o sea, le ponía letras, no letras, sino que no vocalizaba bien, como hasta ahora a veces me trago. Entonces, pues bueno, de ahí empezó a avanzar el tiempo y fui creciendo, y ahí empezaron a, como les digo, o sea, la violencia yo no lo había dejado porque tenía mucha ira en mi corazón. Mi hermana mayor me buscaba, digamos así, me buscaba la bronca, o sea, me provocaba, y yo era de frente al pelo, y la agarraba y le jalaba, ¿no? A mi otra hermana igual. Entonces mis hermanas me tenían un poco de miedo en realidad, y mis primas igual, o sea, yo era, como le digo, o sea, si me hubieran conocido antes, creo que no tuviese ni un suscriptor, porque en realidad, ningún amigo, porque sí, pues era súper violenta, ¿no? Entonces, en una de esas de mi infancia también yo no recuerdo, sino que mi papá filmó un video, como diciendo, así eras estrella. Y pues sí, en el video yo salgo donde era Navidad, pues, ¿no? Y mi papá, pues en ese tiempo Dios le había bendecido con una empresa, hasta ahora la tiene la empresa, pero en ese tiempo ganaba muy bien, y pues Dios, él nos dio nos daba regalos grandes a las tres mayores, que éramos las únicas en ese tiempo, porque ahora somos 5, y entonces nos daba esos regalazos, ¿no? Entonces, en ese video sale donde yo, pues, mi papá deja los regalos grandes ahí en la sala, y ahí empieza a filmar, ¿no? Y mi hermana mayor siempre pagaba pato, porque a ella le regalaban siempre juegos de mesa, o sea, juegos para todos, no sé por qué hacían eso, pero a mí sí me regalaban algo para mí, a Ruth también. Entonces pasa que un día yo me acerqué para abrir mi regalo, y pues mi hermanita pues mayor quería ayudarme, y mi papá le dice, no le ayudes, ella que abra sola. Entonces yo voy y entonces empiezo a sacar, porque era tan grande el regalo que tenía que sacar los papeles, ¿no? Y empecé a sacar, pero todo seria, o sea, ni un momento sonreí, así salía, y tenía pues 6 años, o sea, niña. Entonces agarro, y era una bicicleta, ¿no? Y me supongo que yo creo que le había pedido a mi papá que me regale una bicicleta, ¿no? Entonces, y saco así, y de ahí, y lo que hago, o sea, mi expresión era, ni siquiera hago así, wow, o que gracias papá, o wow, yeah, ni una, o sea, ni una expresión, sino lo único que hice era mirar la bicicleta, y como que me quedé así, y como dije, papá, pero no sé manejar. Y empecé con una voz así como renegona, ¿no? Y mi voz era súper ronca, gruesa. O sea, yo por eso cuando escucho a niñas así como la Popis, o sea, yo digo, nunca he sido así, creo, porque en realidad mi voz siempre ha sido gruesa, parece. Pero súper así, o sea, renegona. Y pues, y mi hermana Jazmín, sí, pues la mayor era súper amable, ella era bien, muy linda, de verdad. Entonces, pero yo tenía ese carácter, y yo me veo, o sea, veía ese video y decía, ¿cómo puede existir o sea,
¿cómo puede haber amargura, una ira tan grande en una niña, ¿no? O sea, una violencia, porque yo sí me acuerdo lo violenta que era, ¿no? Entonces, ¿por qué? No entendía por qué, ¿no? Entonces, pues de ahí cuando empecé a crecer, 10, 11, 12 años, en la etapa de la adolescencia, como que siempre te da vergüenza, empiezan los complejos, y ya, pues ahí era 13, 14, era súper acomplejada. No, perdón, antes del 14 años, 13, 12, 11, era súper acomplejada. Yo recuerdo que cuando era el Día del Padre, mi mamá, o sea, todos temblamos porque mi mamá nos hacía hablar en público con micrófono a todas las hijas para su papá, ¿no? En la iglesia y todo. Pucha, el Día del Padre era el peor día de mi vida, en serio. Era el peor día de mi vida. Porque yo, o sea, temblaba porque nos corríamos, mis primos, todos nos corríamos porque sabía que mi mamá nos iba a hacer hablar para el Día del Padre y todo eso. Entonces lo que me acuerdo un día clarito, en un día, un domingo que se celebraba ese día, y justo yo me acuerdo que desde antes siempre lloraba, o sea, no podía hablar en micrófono. Yo le tenía un pavor, pero así, del señor de los pavores, así, o sea, miedo, vergüenza, pero total al micrófono, porque yo sentía que mi voz era fea, horrible, el micrófono, y más gruesa, no sé. Entonces yo recuerdo que en un año dije, bueno, yo como ya sabía que mi mamá nos iba a sacar a hablar en público, entonces me acuerdo que hice una carta y dije, bueno, ya con esta carta seguro no voy a llorar porque pues me voy a tapar la cara con la carta, con el papel. Entonces voy a hacer que no me vean, pues, ¿no? Entonces me acuerdo que hasta ahora mis hermanas se burlan porque me acuerdo que empecé y salí, ¿no? Y agarré el micrófono y empecé a poner la carta como aquí para que no me vean, ¿no? Y empecé a decir, feliz día, padre. Era así, papá, papito, no, perdón, era padre, papá, papito y papi, algo así. Y entonces yo, feliz día, padre, papito, y empecé a llorar horrible. Y me acuerdo que en ese año ya me gustaba un chico, bueno, el primer chico como a todos les gusta, ¿no? Su primer amor, digamos así. Entonces, hoy estaba ahí, era el peor de lo que era negrita, se me puse morada y quise volar, salí corriendo. Y nunca más dije, no es lo mío, hablar en público no es lo mío, y así, súper acomplejada, súper, era demasiado. Entonces yo decía, wow, o sea, soy violenta, soy de airarme, renegona, encima acomplejada, pues, ¿no? Entonces así fue, digamos, mi infancia, mi niñez, mi adolescencia, ¿no? Hasta que Dios tuvo misericordia un día, porque pues ahora le voy a contar lo bueno, que fue a mis 14 años, cuando fue el primer encuentro que tuve con Dios. Como les digo, siempre asistí a la congregación, a la iglesia, servíamos, pero yo nunca había tenido un encuentro con Dios. O sea, para mí era Dios como el abuelo, o sea, el papá de mi papá, pero mi papá, o digamos, alguien más cercano a mí, no lo sentía, no lo había experimentado. Entonces me acuerdo clarito ese día, que fue en enero, en un encuentro de jóvenes, en un retiro, el primer retiro de jóvenes que tuvimos. Entonces habíamos ido con mis hermanas, todos pues participamos y todo. Y yo no recuerdo la prédica, no recuerdo nada, solo recuerdo la alabanza, la adoración, pues, ¿no? En el momento de la adoración. Me imagino que ese día el pastor que había estado dirigiendo habrá dicho, bueno, pidan a Dios la llenura del Espíritu Santo, porque Él es real y así, ¿no? Entonces, seguro me imagino que yo había estado pidiendo con mucha anticipación, con mucho fervor, ¿no? Ese día, ¿no? Había estado pidiendo, rogando a Dios eso. Y la cosa es que en una de esas tantas pedidas, seguro, en momento de adorar, empezó como, wow, como algo, como que se hubiese derramado algo sobre mí, y era que todo mi cuerpo quemaba totalmente, ¿no? Sentía que mi cuerpo, o sea, estaba caliente, y empezaba a llorar, y no sabía por qué, pero lloraba.
¿no? Entonces, y era como que wow, era como que algo Dios estaba rompiendo en mí, era como una libertad de tantos complejos, de tantas cosas, porque antes de eso yo siempre le pedía a Dios, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia, porque como les digo, era súper violenta, era súper airada, era súper renegona, entonces era mandona y así, pues, ¿no? Entonces yo no aguantaba pulgas, no aguantaba a los niños, digamos, la bulla, nada, ¿no? Entonces Dios tuvo que obrar y en ese momento fue. Porque, como le digo, era como un lloro, pero de libertad. Era como que me quitaba un peso de encima. Y lo único que hice fue, me acuerdo clarito, que me fui a abrazar a mi mamá y quería que ella también sienta lo que yo estaba sintiendo. Y mi mamá estaba feliz porque me imagino que como toda madre cristiana, todo papá cristiano quiere que sus hijos también experimenten a Dios, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me fui corriendo, le abracé a mi mamá, dije, mamá, he sentido el Espíritu Santo, que no sé, que yo sé que Dios es real, he podido sentir hoy día, me siento feliz, lloraba de felicidad. Entonces mi mamá me abraza y me dice, ay, qué bueno, hija, estoy tan feliz por ti. Y me dijo, y te quiero contar algo o confesar algo, no recuerdo mucho las palabras, pero sí, me dijo, quiero decirte algo que quería que sepas, ¿no? Y me dijo, sí, y entonces abrazándome así me dice, Estrella, tú, cuando estabas en mi vientre, bueno, yo la verdad, tú sabes que con Jazmín yo sufrí mucho el parto, ¿no? Y cuando me enteré que estaba embarazada otra vez, y fue tan seguido, la verdad que cuando me enteré eso, y yo no quise tenerte, no quería que nazcas, la verdad, no quería ser mamá otra vez, y en realidad yo pedía a Dios, yo oraba a Dios, le rogaba para que te vinieras, porque no quería tener otro bebé, ¿no? Pero me dijo algo Dios en ese momento, cuando yo le pedía a Dios, así todos los días le pedía a Dios, por favor, quítame este bebé porque yo no quiero sufrir otra vez y todo eso. Entonces Dios le dijo, Mercedes, ese bebé que está en tu vientre es mío, es mía, es un regalo que te estoy dando. Y dice que a ese momento le da una cita que dice, herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Entonces le decía, Mercedes, esa bebé que está en tu vientre es un regalo que te estoy prestando porque ella es mía, yo quiero que ella nazca, ¿no? Entonces cuando eso me contó mi mamá en ese momento, chicos y chicas, de verdad fue la mejor noticia del mundo entero, porque cuando yo escuché eso como que dije, wow, es como que realmente Dios me deseó, me anheló, Él quiso que yo naciera. Wow, no podía entender eso, o sea, alguien tan grande, un ser tan inmenso, quería que yo sea un ser de entre 8 billones y no sé cuántas personas en el mundo hay, estaba interesado en mi nacimiento, en poder verme. Y yo sabía, o sea, en ese momento era como que Dios me decía, yo te deseo, yo siempre te deseo a ti. Y eso fue que, wow, marcó mi vida. Y de lo que ya había experimentado, la llenura, era como que eso, wow, me selló. Y desde ese momento yo me acuerdo que salté y grité y decía, Señor, gracias porque yo nací por ti. A mí no me importa si mi padre o mi madre me ha deseado. Si tú me has deseado es demasiado, porque imagínense, o sea, póngase a pensar, Dios es otro nivel. O sea, Dios es el creador, nosotros somos creación. Y cuando nos encontramos con el amor de Dios, y no solo con el amor, sino con el deseo de Dios, que Él nos anhela, que Él nos desea, eso hace que en nuestro corazón se derribe todo complejo, toda vergüenza, todo miedo, todo. O sea, hay una libertad completa en nosotros. Y eso hizo esta verdad. Y recuerdo que en ese momento la abracé a mi mamá y estaba feliz. Me fui a abrazar a mi hermana mayor que estaba cantando y ella se puso a llorar y todo eso. Y le pedí perdón por todo lo que yo le había faltado, le había falado el pelo y todas esas cosas que había hecho con ella. Entonces, y en ese momento recuerdo que yo nunca había danzado porque, como les digo, que tenía tanta vergüenza. Me acuerdo que en esa noche tocaron full danzas, entonces yo no era de danzar, nada, pues.
Entonces yo me acuerdo que en ese momento se empezaron las danzas y yo estaba al medio, ahí al centro, adelante, saltando, danzando como el rey David, porque era el primer encuentro que tuve con Dios, ¿no? El primer encuentro. Y no tuve vergüenza y me fui saltando, de verdad me sentía como David, ¿no? Y fue desde ese momento donde fui perdiendo la vergüenza, perdiendo el miedo. También me acuerdo que la paciencia, antes yo le pedía mucha paciencia a Dios. Dios fue moldeando poco a poco, fue ayudándome el Espíritu Santo, y desde ahí digamos que al otro año, cuando cumplí 15, yo fui la que primero quise bautizarme. Dije, no, yo quiero bautizarme. Papá, yo quiero bautizarme, quiero conocer más de Dios, quiero enamorarme más de Él, ¿no? Entonces, yo quiero dejarle este mensaje, chicos, a ustedes, porque en realidad yo sé que hay muchas personas, muchos jóvenes, señoritas, que no han sido deseados por sus padres, no han sido pensados ni planificados para nada, y de repente su mamá hubiese abortado, su papá también. Pero yo quiero decirte algo, que si tú estás aquí, estás viva, estás respirando, es porque hay alguien que no es tu papá, que no es tu mamá, que es alguien que creó a tus padres, que también quiso que tus padres nacieran, y que está sobre todas las cosas, el creador de todo, que esa persona se llama Dios, y Él es el que te anheló, te deseó, te formó desde el vientre de tu madre, dice la palabra. Él te puso nombre, y realmente Él es un Dios de amor que quiere adoptarte como su hija, como su hijo. Esa es la noticia mayor, ¿no? Que Dios quiere adoptarte como su hijo. Y no solo que tú puedas experimentar la paternidad, sino también la amistad de Él, la protección, que tú experimentes también. Por ejemplo, hay chicas que están solas, que experimenten el amor del novio, del esposo. Él llega a ocupar todo, absolutamente todo vacío que hay en nuestro corazón. Ahora se dan cuenta por qué yo tenía esas reacciones, ¿no? De violencia, tenía esas reacciones de tanta ira, amargura contra mi hermana, hasta con mi mamá. Entonces quería que sepan también eso. ¿Por qué? Porque a veces hay papás que cometen ese error, ¿no? De comparar a los hijos. Yo no la juzgo a mi mamá para nada. Sé que ella fue la que, digamos, estaba aprendiendo a ser madre, como toda mamá, todo papá, nadie te enseña a hacerlo, así que cometemos errores. Pero como les digo, también quiero que esto sea de enseñanza para las mamás y papás que me están escuchando. Si es que alguna vez tú no deseaste, digamos, o se te pasó por la mente un pensamiento, dijimos, ay no, porque mejor no quiero que nazca este bebé, no quiero volver a salir embarazada y cosas así, cuando ya ha habido un ser dentro de tu vientre, entonces es muy claro que ese niño, esa niña tenga rechazo hacia ti, hacia sus hermanos, porque no parece mentira, pero en realidad los bebés perciben todo desde su primer día, ¿no? Entonces es importante que tú puedas estimularlo, más bien amarlo desde bebé, desearlo. Así no tengas el papá, no tengas dinero, deséalo. Ama a ese bebé que tienes dentro, porque es un regalo que muchas mujeres quisieran tener, muchas no pueden tener. Así que te aconsejaría para que pidas perdón a tu hijo, a tu hija, ¿no? Y si has comparado alguna vez, también pídele perdón, porque es lo peor. Yo creo que a nadie nos gusta que nos comparen, ¿no? Y así que date un tiempo para cada hijo. Si tienes 5, 6, 3, 4 hijos, dale tiempo a cada uno, dile que es especial, valóralo. Este sería mi consejo de paso para los padres. Y bueno, chicos, lo que pasó ahora, el resultado es que el micrófono es mi mejor amigo. Ahora comparto demasiado, ya hablo, predico. Dios me fue abriendo las puertas en otros países y pude compartir mi testimonio, y ya pues la vergüenza se fue, todo se fue, y en realidad estoy feliz por eso, me siento libre, y sobre todo mi oración es que tú también puedas sentirte así, porque Dios, ya sabes, cuando tú entiendes que Él te deseó, que Él te amó, esa vergüenza, ese miedo
que te definía, que estaba ahí, va a salir, se va a derribar, porque dice su palabra que el verdadero amor echa fuera todo temor, ¿no? Y eso es lo que va a pasar contigo, pero tienes que creerlo y tienes que experimentarlo. Así que muchas gracias por haber visto este video. Espero que te suscribas, porque la próxima vez voy a tocar un tema donde pues voy a hablar algo que me va a ser muy difícil compartirlo, pero lo voy a hacer, porque en realidad si estoy aquí en YouTube es por esto. Siempre quise contar mi testimonio para ser de bendición a muchas vidas. Así que suscríbete para que te llegue el próximo video, que va a estar súper bueno. Y si deseas puedes darle like y compartir con tus amigos. Muchas gracias por su atención y ya nos vemos en el próximo. Chao, chao.